Hay una puerta cerrada dentro de la memoria de un niño de 6 años, y él insiste en saber cómo se abrió. Si te quedas hasta el final, suscríbete y activa las notificaciones para no perderte lo que descubrimos. María observó a su hijo desde la sombra del portal de la casa, con las manos aún húmedas del té que dejó olvidado. El niño, Yusuf, tenía la mirada clavada en la pared opuesta, como si la piedra le hablara. Fue ella quien, al principio, creyó que se trataba de un juego infantil. Palabras sueltas, gestos extraños, una insistencia que no correspondía a su edad. Pero la frase llegó clara y sin titubeos una mañana, mientras caminaban por el barrio. Yo construí las pirámides. María dejó caer la taza. El sonido del porcelana roto se mezcló con la risa distante de otro niño en la calle. Yusuf volvió la cabeza, serio, y añadió, como si corrigiera una precisión técnica, con poleas de madera y cinceles de dolerita. Por la galería grande subíamos las losas, no las bajábamos. El investigador que al final recogería ese testimonio recuerda el primer encuentro con la madre en su despacho. La habitación olía a café viejo y a libros manoseados. La luz entraba oblicua por la persiana, dibujando franjas sobre el expediente que contenía las primeras notas. Ana Márquez llevaba años en el cruce entre arqueología y ciencias cognitivas. No era la primera vez que un niño manifestaba recuerdos que parecían no encajar con su entorno, pero lo que la llamó fue la especificidad. Yusuf no hablaba en imágenes vagas, nombraba herramientas, posiciones en la gran galería, la proporción de una cuña y describía el polvo que olía a piedra recién tallada. Desde el punto de vista del relato, conviene recordar que lo que sigue incluye reconstrucciones dramáticas de conversaciones y escenas familiares. Cuando los interlocutores describen pruebas o documentos, ambas cosas se inscribieron en fichas y grabaciones y fueron sometidas a verificación. La voz del niño y las palabras de la madre se exponen aquí como testimonios reportados, y, cuando aparece un detalle sensible, se indica el nivel de verificación. La primera táctica del equipo fue la más sencilla, documentar. Se pidió consentimiento informado por escrito a María, se explicó la metodología y los límites éticos, proteger la identidad del menor, evitar su exposición mediática prematura, asegurar que todas las pruebas buscarían excluir explicaciones por influencia externa. El protocolo incluyó entrevistas grabadas con control de preguntas, sesiones lúdicas con objetos para probar reconocimiento bajo condiciones ciegas, y revisiones con especialistas en desarrollo infantil para valorar la posibilidad de imaginación asistida por relatos familiares o por medios. Yusuf recordaba sin error aparente la disposición de la gran galería. Es larga, alta, los techos parecen que van a tocarse. Había una puerta que no era para la gente, era para las herramientas, y la puerta tenía un símbolo de línea y estrella. Ante la cámara, lo dijo varias veces, con la voz nasal de un niño que está aprendiendo a modular la emoción. Cuando el equipo mostró fotografías de sectores de Giza, entre varias opciones, Yusuf señaló consistentemente la reproducción de la gran galería. Pero los investigadores sabían que la simple identificación de imágenes podía deberse a exposición previa incidental, libros infantiles, documentales en casa, visitas al museo. Por eso diseñaron una batería de controles. Primero, las pruebas ciegas. El equipo preparó un conjunto de imágenes, 10 en total, que incluían escenas de construcción moderna, estructuras arquitectónicas de otras culturas y fotografías de interiores de la pirámide. En todos los ensayos, Yusuf eligió la imagen que el equipo había marcado como la más coherente con su relato. Segundo, el control de vocabulario. Se introdujeron términos técnicos entre palabras triviales para ver si el niño usaba o repetía nociones sin comprensión. Yusuf no solo repetía nombres, cuando se le pidió que mostrara con las manos cómo se colocaba una cuña o cómo era una polea de madera, lo hizo con una coordinación sorprendente para su edad, simulando ángulos y presión, y terminó por arrastrar una pequeña caja con un trapo atado que imitaba los sledge, los trineos de los obreros. Todo quedó grabado y el protocolo de consentimientos permitió usar esas grabaciones exclusivamente para la investigación. La etapa siguiente fue reunir conocimiento experto. Ana convocó a Ali, un conservador de materiales líticos que había trabajado en talleres en la ribera.
a Leila, ingeniera civil con experiencia en reconstrucción de técnicas antiguas, y a Omar, arqueólogo especializado en arquitectura del Imperio Antiguo. En una sala con mapas desplegados y tazas de té que se enfriaban rápido, los especialistas revisaron las descripciones de Yusuf y contrastaron con lo que se sabe de la logística de las pirámides: bloques trabajados en cantera, transporte por barcos en temporadas de crecida, uso de sledge, cuñas de madera y herramientas de dolerita como martillos de mano. Ninguno afirmó, en ese instante, que el testimonio invalidara las explicaciones convencionales. Sí reconocieron que ciertas frases del niño coincidían en un nivel técnico no esperado en un vocabulario infantil promedio en esa comunidad. Para el equipo, la verificación infraestructural fue inevitable. Había que comprobar si existía en el sitio arqueológico algún rasgo material que resonara con la descripción del niño y que tuviera un nivel de independencia de la memoria cultural local. Obtener permiso para una intervención en Giza no fue sencillo. Las autoridades del sitio pidieron protocolos, acreditaciones y la garantía de que ninguna intervención dañaría el patrimonio. El equipo las obtuvo mediante informes y la invitación a participar en la supervisión. Lo que siguió fue documentado con precisión: análisis geofísicos, registro fotográfico y extracción controlada de muestras cuando fue factible. El método central para la confirmación fue la prospección con GPR, radar de penetración del suelo, y una exploración con cámara por fibra óptica en cavidades accesibles. El narrador introduce aquí, con la voz sobria del científico, una breve explicación. El GPR emite impulsos electromagnéticos que rebotan en discontinuidades subterráneas y devuelven una imagen de la estructura interna sin excavación. La cámara por fibra permite verificar visualmente huecos o conductos extremadamente estrechos que no serían accesibles para una persona. Ambos procedimientos, combinados, ofrecen un nivel de evidencia material que puede corresponder a la descripción de alguien que diga recordar un interior oculto. En la primera pasada del GPR, el monitor emitió un ruido regular y la pantalla mostró bandas de contrastes. Había, dijo el técnico, un área de anomalía en la sección que el niño había señalado, una señal que sugería un vacío o un cambio de material en la estructura. Correlación alta, anotó la ficha, no era todavía una confirmación. Se programó una segunda medición con sondas en ángulo para refinar la imagen. Mientras esperaban resultados, Yusuf pintó una serie de líneas en un cuaderno, patrones de bloques, una marca de estrella sobre una línea. Más tarde, la cámara por fibra óptica se introdujo por una canaleta conocida y, para sorpresa del equipo, las imágenes mostraron una cavidad estrecha a la que no se le había prestado atención durante años, una pequeña bóveda lateral con restos de materia orgánica adherida a un soporte de madera reducido. El operador apuntó la lente hacia algo que parecía una incisión en la piedra, una serie de marcas regulares, casi un patrón, que podrían corresponder a un trazado de herramientas. Fue en ese momento cuando la tensión subió. El equipo técnico se detuvo, las manos se volvieron más rápidas al anotar parámetros de posición, profundidad y ángulo. Una parte del hallazgo fue inmediatamente catalogada como anomalía a investigar, con nivel de verificación, GPR positiva, más observación directa por cámara. La materia orgánica removida, cuando fue posible recoger una mínima muestra respetando la integridad del sitio, pasó a cadena de custodia para datación. La radiocarbono no siempre puede aplicarse a piedra, pero cuando hay residuos orgánicos, fibras de cuerda, restos de madera en pequeños fragmentos, pegamentos naturales, puede dar una ventana temporal que, en este contexto, serviría para comparar con la cronología conocida de las construcciones del Imperio Antiguo, alrededor de 2500 a.C. Antes de que los resultados del laboratorio regresaran, el equipo aplicó más controles con el niño. Organizaron una sesión de reconocimiento con objetos táctiles, reproducciones de herramientas, fragmentos de madera tallada, piezas de dolerita, cada una enrollada en telas distintas para que el niño no pudiera ver su apariencia y solo las reconociera por tacto. Yusuf, con la seriedad de quien entiende que hay reglas, tocó y eligió consistentemente las piezas que correspondían con su relato. Un fragmento que imitaba una cuña, una pieza de dolerita con marca de señas de uso repetido. No era prueba concluyente, pero aumentaba la improbabilidad de que todo se debiera a azar o a mera imitación.
Los resultados de radiocarbono tardaron semanas. Mientras tanto, las tensiones se presentaban en el plano social. Vecinos que comenzaban a murmurar teorías, gente que traía libros viejos, un reportero local que intentó entrar a la casa. María se cerró en una coraza protectora. «No quiero que lo usen», decía con la voz entrecortada. «Yusuf no es un trofeo». El investigador tuvo que navegar la ética con más cuidado, limitar entrevistas, pactar que las grabaciones solo se usarían con su consentimiento y proteger al niño de la exposición sensacionalista. La comunidad científica, cuando empezó a enterarse, reaccionó con cautela. Un arqueólogo de campo revisó las fichas y dijo en voz baja que la combinación de GPR y cámara no era rara, pero sí interesante en su correspondencia con descripciones externas al sitio. Ningún experto autorizó conclusiones definitivas. Todos enfatizaron la necesidad de replicación y de una cadena de custodia transparente para los materiales. El equipo fortaleció entonces sus protocolos, más pruebas ciegas con Yusuf, entrevistas independientes con la madre acerca de posibles fuentes de información previa y comprobaciones en la escuela para verificar si algún docente había mencionado la pirámide en contextos que pudieran primar la imaginación del niño. En medio de esa prudencia, el niño volvió a decir en un juego, con la naturalidad de quien repite lo que le resulta real: «Cuando subíamos la losa, empujábamos por la parte baja y otra gente tiraba con cuerdas. Teníamos una rampa con tierra mojada, la tierra la regábamos con agua del río. Las cuñas se partían y hacíamos otra». La mención de la práctica de humedecer la arena para reducir la fricción en el transporte es un detalle técnico que coincidiría con experimentos recientes y teorías de ingeniería sobre cómo se movieron las losas. No era algo que en la comunidad local se explicara a niños de 6 años. Pero el equipo siguió administrando probabilidad y cautela. Coincidencias existen. Cuando la datación regresó del laboratorio, el informe indicó que la pequeña muestra de fibra vegetal tenía una antigüedad calibrada que coincidía con un rango compatible con la época de construcción de la pirámide de Keops, con una probabilidad estadística que los técnicos describieron como alta correlación con período del Imperio Antiguo. Los resultados no decían que la fibra perteneciera a la construcción específica de Yusuf, ni lo vinculaban causalmente a la memoria del niño. Lo que sí señalaban era que el material pertenecía a un rango temporal coincidente con las prácticas que el niño describía. En la ficha técnica se escribió: GPR positivo, observación por cámara de cavidad con marcas de herramienta, datación radiocarbónica de material orgánico en rango 2500 a.C. más margen. El equipo, al revisar esa ficha, percibió un nudo de asombro y deber. La suma de evidencias ofrecía una correlación notable entre el relato del niño y una serie de correlatos materiales, pero no podía, con honestidad científica, afirmar una continuidad ontológica de consciencia. La prudencia epistemológica exigía hablar en términos de probabilidades y correspondencias, no de sentencias. Aún así, el clímax de la investigación dramática se acercaba. La cámara por fibra, en una exploración triangulada y supervisada, mostró algo que el equipo no esperaba con tanta nitidez. En la bóveda lateral, detrás de una capa de polvo y residuos, había una pequeña incisión que, a simple vista, parecía un patrón de líneas y una estrella talladas, el mismo símbolo de línea y estrella que Yusuf había dibujado en su cuaderno. La coincidencia fue documentada con fotografías, ángulos y medición con calibre. El investigador anotó: coincidencia iconográfica entre espaciado de incisión y boceto del menor, verificación fotográfica y calibración de escala realizada. Los especialistas discutieron la posibilidad de que el símbolo fuera una marca de taller de obreros o una señal de orientación. Otras hipótesis también se mantuvieron abiertas. María, al ver las fotografías, se tapó la boca con ambas manos. Dentro de ella se mezclaron emociones: alivio, miedo, un orgullo que no quería admitir y una inquietud protectora. «No lo saque por mí», murmuró. El niño, por su parte, se quedó callado durante días, menos proclive a repetir su declaración en público. Había en él una serenidad nueva, como si al ver la concordancia entre lo que recordaba y lo que el equipo traía, algo en su ánimo hubiese encontrado una forma de reposo. La reacción pública fue variada.
En foros de la comunidad científica se plantearon interrogantes sobre sesgos de confirmación, la posibilidad de contaminación de la muestra y la necesidad de replicar los hallazgos en condiciones controladas. En espacios más populares, la historia tomó vuelo con títulos sugestivos. El equipo optó por mantener la narrativa en términos mesurados. Coincidencia de descripciones infantiles con evidencia geofísica y material, en un sitio de la Gran Pirámide, correlación alta, interpretación abierta. En paralelo, se publicaron los protocolos y las fichas técnicas para que otros pudieran revisarlos. La investigación no terminó en Giza. Los investigadores diseñaron una fase de réplica. Presentaron a Yusuf materiales y modelos arqueológicos de otras épocas y culturas para ver si su identificación seguía manteniéndose específica a prácticas del Imperio Antiguo. Además, se realizaron estudios psicológicos para evaluar su capacidad de imaginación, su exposición previa a recursos educativos y su estilo de aprendizaje. Los resultados complementarios incluyeron un perfil que mostraba a un niño con alta curiosidad, memoria visual destacada y una tendencia a la representación espacial superior a la media en pruebas estandarizadas, rasgos que ayudan a comprender cómo alguien puede conservar imágenes complejas sin necesariamente explicar su origen. El caso, por su naturaleza, abrió un debate más amplio. ¿Qué hacemos cuando la memoria de un sujeto coincide de manera notable con rasgos materiales verificados en un contexto arqueológico? La respuesta del equipo fue doble: comunicar los hallazgos con claridad y modestia epistemológica y proponer nuevos estudios que ampliasen la muestra de comparaciones. Nadie, empezó a repetirse, podía afirmar una sola explicación final. Las hipótesis incluyeron recuerdos transmitidos inconscientemente por exposición indirecta, fenómenos psicológicos de memoria implícita, coincidencias extraordinarias y teorías más controvertidas relacionadas con continuidad de conocimiento. Cada una se posicionó en la mesa con su fuerza y su debilidad, la suma de todas formando el paisaje de lo que... Mira, compleja, humana, y en el medio de esa textura, la frase del niño persistía en los documentos, en los dibujos, en las fotografías. Yo construí las pirámides. Para María, para Ana, para los técnicos, la frase era ahora algo que llevaba consigo una carga de responsabilidad y de ternura. El hallazgo dejó preguntas prácticas. ¿Qué otras anomalías en el sitio podrían correlacionar con testimonios? ¿Se replican estos patrones en otros casos reportados alrededor del mundo? ¿Qué nuevos métodos de verificación pueden desarrollarse para investigar testimonios infantiles sin vulnerar su bienestar? El equipo trazó un plan de investigación ampliada, con criterios éticos reforzados y una red de especialistas dispuestos a someter los hallazgos a réplica independiente. Una cosa quedaba clara: los métodos empíricos, GPR, observación directa, datación, habían ofrecido un canal para transformar una impresión anecdótica en un fenómeno digno de estudio. Yusuf, por su parte, siguió siendo un niño que, de vez en cuando, jugaba a empujar pequeñas cajas por la casa imitando los sledge. A veces miraba una fotografía de la cavidad y sonreía, como si la imagen fuese un espejo de algo que ya había visto antes. Otras veces se reía a carcajadas con amigos, y los investigadores recordaban que la protección del bienestar del menor debía prevalecer sobre cualquier curiosidad investigativa. La historia que se acumuló en los expedientes junto a las grabaciones no pretende cerrar el tema con una única explicación. Presenta, en cambio, un conjunto de datos, testimonios documentados, coincidencias iconográficas, correlaciones de datación y controles experimentales que reducen la probabilidad de exposición previa o de simple casualidad. Sobre esos cimientos, la conclusión del equipo fue una invitación a estudiar más, a replicar con rigurosidad y a no permitir que la fascinación sustituya al método. Lo que siguió después cambió poco a poco la relación entre la ciencia y lo que llamamos experiencia subjetiva. Instituciones académicas manifestaron interés en integrar protocolos similares en proyectos de arqueología pública. Psicólogos pidieron revisar las baterías de evaluación para casos de memoria atípica en menores. Etnógrafos plantearon nuevas preguntas sobre cómo las comunidades transmiten memorias colectivas que pueden colisionar con el tiempo individual.
En suma, el caso de Yusuf dejó un rastro que no pretendía ser una respuesta final, sino una puerta abierta a más investigación. Al final, cuando el equipo preparó el informe público, una versión accesible que respetaba la privacidad del niño, quedó una última reflexión escrita por Ana en el epílogo. La evidencia presenta grados y matices. El que una narración infantil coincida con marcas, vacíos y dataciones no es por sí solo una prueba de continuidad de conciencia. Sí es, en cambio, un dato que merece ser integrado en una discusión más amplia donde la ética, la técnica y la humildad científica convivan. En el cuaderno de Yusuf, aquella estrella sobre la línea reaparecía cada tanto, como un símbolo que no necesita explicación para ser hermoso. María lo veía dibujar y perderse en la contemplación de su propio trazo, y a veces se permitía pensar que, más allá de cualquier interpretación, su hijo había conectado con algo profundo y humano, la memoria de un trabajo antiguo, la sensación de mover una piedra y oler el polvo que sale del corte. Ese puente entre la intimidad de un niño y la durabilidad de la piedra fue la verdadera promesa del hallazgo. No cerrar respuestas, sino ampliar preguntas. El caso continuaría a provocar estudios, debates y otros ensayos de réplica. Pero en la tarde en que Yusuf dijo, por primera vez, «Yo construí las pirámides», la frase tocó una fibra común en todos los presentes. La maravilla de encontrar, en lo cotidiano, un fragmento que resuena con lo antiguo. No se dio un veredicto final sobre la naturaleza de esa resonancia. Se abrió, en cambio, una ruta metodológica para examinar testimonios, una ruta que puso en el centro la protección del menor y la rigurosidad de la comprobación. Y cuando la noche cayó sobre la ciudad y sobre las planchas de piedra que tantos siglos habían resistido el viento del Nilo, el equipo apagó las luces del laboratorio y dejó que el polvo siguiera siendo polvo. Algo, sin embargo, permanecería encendido: la pregunta. Durante las semanas que siguieron, la investigación entró en una fase que no se parecía ni al bullicio inicial ni al recogimiento del epílogo. Había en cada paso la prudencia de quien sabe que cualquier desliz puede convertir una curiosidad científica en espectáculo. Pero también había una energía nueva, más lenta y más precisa. Se tejían protocolos, se revisaban consentimientos, se buscaban pares externos para la revisión. Ana pasó tardes enteras discutiendo con colegas de otras universidades, envió muestras a laboratorios con metodologías diferentes, respondió preguntas de comités de ética que querían asegurarse de que el interés por el hallazgo no pudiera justificarse a costa de la vida tranquila de un niño. María, por su parte, vivía con un temblor contenido. No era la fama lo que le inquietaba, de eso sabía protegerse, sino la posibilidad de que Yusuf dejara de ser un niño por la presión ajena. Había rechazado entrevistas que prometían dinero y cámaras. Había aceptado, sin embargo, participar en sesiones cortas y controladas, en las que psicólogos infantiles comprobaban el desarrollo emocional y cognitivo de su hijo. En esas consultas, Yusuf seguía siendo Yusuf. Corría, reñía con un peluche, inventaba canciones con palabras truncas. Solo a veces, al mirar una fotografía de piedras ajadas por el tiempo, su gesto se volvía distante y dibujaba otra vez la estrella sobre la línea. El equipo promovió, como resultado de sus conclusiones preliminares, una guía de buenas prácticas para la investigación de testimonios infantiles en contextos arqueológicos. La guía fue deliberadamente modesta, definía límites, aconsejaba la inclusión de psicólogos infantiles desde el diseño del estudio, proponía estándares para el almacenamiento anónimo de datos y recomendaba la replicación independiente antes de cualquier divulgación amplia. No pretendía dictar verdades, sino ofrecer un esqueleto ético. Aquel documento circuló, se corrigió, volvió a circular. Algunas instituciones lo adoptaron. Otras lo criticaron por ser demasiado conservador. Esa discusión en sí misma fue un buen síntoma. Mostraba que la comunidad científica no quería aplastar el fenómeno bajo la inercia del asombro. En conferencias académicas, los relatos se presentaban con cautela. Un arqueólogo comparó el caso con episodios anteriores donde la percepción, la memoria colectiva y la sugestión habían jugado papeles difíciles de separar.
Una etnógrafa habló de transmisión intergeneracional de prácticas de trabajo y de cómo estas huellas simbólicas podían persistir en formas no lineales. Un neuropsicólogo planteó hipótesis sobre redes neuronales que codifican sensaciones motoras y las activan por asociación visual sin exigir continuidad de conciencia. Nadie habló de milagros como si fuera el único lenguaje posible. Nadie tampoco cerró la puerta a lo desconocido. El tono predominante fue el de quien reconoce que hay fenómenos en los márgenes de las disciplinas que obligan a ampliar categorías y a afinar métodos. Algunas voces, fuera de los audios académicos, empujaban hacia lo contrario. Titulares sencillos, expedientes que reducían el caso a maravilla o fraude. Ana resistía. Cada vez que le ofrecían una plataforma masiva en la que la entrevista sería moldeada por la necesidad de espectáculo, decía no. Prefería publicar artículos detallados, con datos y anexos, y dejar que la comunidad revise y replique. Sabía, por experiencia, que la prisa por trascender atrapa matices valiosos y, sobre todo, pone en riesgo a sujetos vulnerables. Yusuf continuó con sus juegos. A veces imitaba la acción de empujar una losa imaginaria, otras imitaba el ruido de un cincel que no existía. En la escuela, una profesora notó que prefería actividades manuales, arcilla, bloques, hacer pequeñas estructuras con cajas. María lo observaba y sentía una mezcla de nostalgia y alivio. Aquella inclinación no le reportaba dolor, daba, más bien, una extraña alegría, como si el niño encontrara en la manipulación del objeto una forma de diálogo con algo que no podía decir con palabras. En el cuaderno, la estrella volvía y volvía. A veces acompañaba la figura con trazos que parecían mapas, o con letras que aún no tenían sentido. Eran dibujos de un lenguaje en formación. En los meses sucesivos surgieron intentos de réplica en otros lugares. Equipos que adoptaron la guía ética propusieron estudios piloto con niños que vivían cerca de antiguos talleres o canteras. Un proyecto menor en una costa remota registró testimonios infantiles sobre la reparación de barcos que coincidían con marcas de herrería en tablones datados por métodos independientes. En otro sitio, una plantilla de memoria de trabajo infantil no arrojó coincidencias significativas. Esos resultados dispares subrayaron la necesidad de rigor. No había, por el momento, un patrón universal ni una teoría que explica todo. Había sí una casuística que pedía a gritos amplitud metodológica y respeto. Dentro del equipo original, la relación entre la investigación y la vida cotidiana se volvió una práctica de balance. Había reuniones matinales para coordinar tareas y tardes de silencio para devolver a cada quien su atención fuera del laboratorio. Ana escribió, con la exactitud de quien se sabe responsable, una pieza larga destinada a una revista de divulgación. No un artículo de datos, sino un ensayo sobre límites epistemológicos y cuidado. En él recordó la frase que María había guardado: «Yo construí las pirámides». La citó sin pretender explicarla, porque la palabra del niño ya no pertenecía solo a la academia. Era un nudo en la vida de una familia, un enigma compartido que pedía cautela. Pero no todo fue serenidad. Hubo un momento de tensión cuando un medio sensacionalista publicó extractos de grabaciones fuera de contexto. La reacción pública fue inmediata: comentarios moralizantes, especulaciones sobre orígenes ocultos de la memoria de Yusuf, amenazas de curiosos que querían comprobar por sí mismos. María tuvo que pedir medidas de protección. El equipo, por su lado, volvió a reforzar los protocolos de confidencialidad y la comunicación pública se centró en la necesidad de que cualquier estudio respetase la integridad del niño y de su familia. La experiencia demostró que la transparencia científica no basta si no se acompaña de cuidado hacia quienes, sin buscarlo, se vuelven protagonistas de una historia más amplia. Con el tiempo, algunos de los hallazgos técnicos despertaron interés en áreas insospechadas. Museos comenzaron a pensar en cómo exponer historias de trabajo y de técnica sin transformar testimonios en espectáculo. Educadores reflexionaron sobre la enseñanza de oficios antiguos como patrimonios vivientes. Psicólogos infantiles incorporaron ejercicios que distinguían entre imaginación recreativa y recuerdos estructurados.
La contribución del caso no era una respuesta, sino una invitación a repensar prácticas. Cómo escuchar a los niños, cómo validar datos sin vulnerar la intimidad, cómo diseñar estudios que integren ciencia y dignidad. En casa, una tarde de invierno, María encontró a Yusuf sentado en el umbral, con las manos sucias de tierra por un juego de construcción improvisado. Lo miró con la ternura y la cautela de una madre que ha aprendido a proteger. «¿Qué estás haciendo?», le preguntó. Él señaló un montón de piedras pequeñas y dijo, con la certeza de quien repite una escena que se le presenta a la memoria o a la imaginación: «Voy a poner estas piedras como antes». No añadió más. María sonrió, guardó silencio y volvió a su trabajo. El mundo exterior había exigido explicaciones. La casa, en cambio, era un espacio para la quietud. Ana, en sus escritos y presentaciones, insistía en un punto que no dejaba de repetir: los datos abren preguntas, no dictan certezas. La ciencia puede construir marcos para evaluar coincidencias, puede reducir sesgos y aumentar replicabilidad, pero no puede, por sí sola, adjudicar significados supremos a la experiencia humana. Esa insistencia no era una renuncia, era una llamada a la responsabilidad epistemológica, reconocer los límites sin abandonar la curiosidad. Y así, entre protocolos, conferencias y dibujos de una estrella que reaparece, la pregunta siguió encendida, no como una llama de asombro sin control, sino como la luz que guía una investigación responsable. Una insistencia amable por comprender, sin imponer respuestas apresuradas. En el laboratorio, las máquinas dormían. En la mesa de trabajo, los expedientes esperaban nuevas manos que quizá, con el tiempo, aporten réplicas o silencios concluyentes. En la casa, Yusuf descubría cada día una manera distinta de transformar el polvo en juego, y María aprendía a escuchar. Esa noche, Ana se quedó un rato más en la sala de la casa que le servía de despacho. Miró la ciudad y pensó en los límites que delinean la investigación buena. Ética, método, prudencia. Pensó en la estrella del cuaderno de Yusuf y en los surcos que el tiempo deja en la piedra. Comprendió que el valor del caso radicaba menos en una explicación final y más en el modo en que había movilizado preguntas urgentes sobre cómo se construye el conocimiento cuando la voz que lo inspira pertenece a un niño. La pregunta entonces permaneció viva, no como una exigencia de cierre, sino como la llave que obliga a volver una y otra vez al sitio donde el polvo se asienta, al lugar donde las manos juegan y a la lente que decide qué mirar y cómo. Y en esa insistencia había también un gesto de respeto, dejar que la maravilla conviva con la humildad del método, sin fusionarlas hasta borrar sus fronteras.